Mba'éichapa pendekaru, mba'éichapa peime temimbo'ekuéra, mba'éichapa peimehína. Ñañepyrũta Guarani, ñe'ẽ rehegua, tembiaporã avei. Bueno, el día de hoy, niños y niñas, vamos a trabajar Guarani. Pero hoy comenzamos nuevamente a estudiar vocabularios. Y en este caso iniciamos con los vocabularios de uso masculino. Hérava ñe'ẽndykuimba'énte oipuruva he'i ko'ápe. Entonces, ikatúpe pychaka avei, pehendu avei, mba'éichapa ñe'ẽ peẽme pe fonética la ñahendumíara. Porque es muy importante saber pronunciar en forma oral estos vocabularios. No solamente hay de uso masculino, hay también de uso femenino, que vamos a estudiar la otra semana. Vamos a estudiar también de la casa. Ya hemos estudiado lo que es la parte de la escuela. Iniciamos así entonces. Ñe'ẽndykuimba'énte oipuruva. ¿Cómo decimos mi hermana en guaraní pronunciando? Chereindý. ¿Cómo decimos pronunciando mi esposa? Cherembireko. ¿Cómo decimos cuando decimos mi hermano mayor? Cheryke'ỹ. Cuando decimos hermano menor, cheryvy, o sea, mi hermano menor. Cuando nos referimos a nuestros hijos e hijas, he'ípe kuimba'e, cherajy, chera'y, que se refiere a mi hijo. Y cuando dice también cherembirekorã, mi novia, chekychyha, mi festejado, o festejada en este caso. Y cuando es cuñado o cuñada decimos tovaya, rovaya, jovaya, que son particularidades especiales cuando vamos a pronunciar, porque a veces ikatún se cheve chetovaya, o ikatún se cheve avei cherovaya, o chejovaya, upéicha avei ikatún osẽ. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar aquí, que ustedes saben que quiere decir tembiaporã, para trabajar el día de hoy. Añemongeta shirunguera ndive. Entonces, son como preguntas y ustedes van a responder aquí. Por eso dice, mba'éichapa héra ndereindy, chereindý héra. Ha ko'ápe peẽ pehaíta mba'éichapa héra la pendereindy, o sea, del vocabulario que hemos estudiado. Cheryke'ỹ héra, mba'éicha héra la nderyke'ỹ. Eguerekopa nderembirekorã. Entonces acá también van a responder cheryvy héra. Entonces, ko'ápe pehai paiteta es como responder una pregunta, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo se llama, por ejemplo? Eguerekopa nderembirekorã. Es como responder, ¿entienden? Pero van a escribir ahí en guaraní. Hapéicha entonces, ñañepyrũ, ñe'ẽndy avei. Vamos a estudiar todo lo que es vocabulario y tenemos un solo ejercicio el día de hoy en guaraní.